Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es el horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Cariño, estoy estrenando nueva cámara, ¿vale? Esto. Espero que salga bien. Ya me criticarás, mi bisonte Richard. No, ahora veo todas tus imperfecciones de tu rostro. Muy bien. Mi querido Tauro, mi bisonte, espero que estés bien, cariño. Recuerda que para todo hay solución, ¿vale? Para todo. Así que arriba los ánimos. Si a lo mejor estás pasando un mal momento, recuerda que esta comunidad te quiere ver feliz, cariño. Vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Empezamos, Tauro. ¡Uy, por Dios, qué bonito! Mi querido Tauro, ¿sabes qué siento, Tauro? Es como si las energías me estuvieran diciendo, se aproxima algo maravilloso para Tauro, alegría, felicidad. Siento que vas a estar saltando de un pie, cariño. Algo fantástico se aproxima. Puede ser que inclusive vas a estar en una celebración, o a lo mejor me dice Richard, aquí entre nos. Me han invitado a lo que es en una reunión y tú no sabes que yo ya lo sé, cariño, que ahí va a estar tu maromo, ahí va a estar tu papi, tu mami, sí, también lo han invitado, también. También lo han invitado, cariño. Sí, Richard, es esto. O tú vas a tener una propuesta también, Tauro. Veo que alguien te invita a salir a comer, ¿vale? Disimula un poco. Richard, tengo hambre, me voy a pedir un chuletón. Disimula un poco, cariño, pide verduras. Pide verduras, porque luego la cebolla te queda un mal aliento. Entonces, si quieres darle un beso, pide verduras, ¿vale? Richard, no. No, Richard, no. Yo tengo hambre, quiero comer. Pues vale, cómetelo todo, cariño, ya está, cómetelo. Pero veo que vas a tener una propuesta. Veo que te viene celebración. Siento buena vibra para ti, cariño. Siento buena vibra. Por eso arriba los ánimos. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano, ¿vale? Con mucha fe. A ver, mi querido Tauro, por Dios. Me sale la carta de la estrella. Por eso te digo que te vienen cosas maravillosas. La carta de la estrella, cariño. A ver, una oportunidad. El ser amado, especialmente también solteros y solteras o aquellos que a lo mejor, yo que sé, están separados, o si tú estás en pareja, yo que sé, ¿quién te dice a ti que tu amor, si tu papi, tu negrito, tu negrita que tienes al lado te dice, cariño, ¿te gustaría salir a comer? ¿Te gustaría, yo que sé, ir a pasear, hacer un campi? Y tú vas a decir, Richard, ¿qué le ha pasado a este cucaracho? ¿De cuándo aquí me invita a comer? Cariño, yo que sé, a lo mejor le han subido el sueldo, puede ser esto. Pero nos dicen de una propuesta. El gran amor de tu vida te va a hacer una propuesta. O se pone en contacto contigo. Si tú no tienes contacto con él o con ella, no te desesperes. Tiempo al tiempo, ¿vale? Porque esta persona se va a comunicar. Pero si lo hace, no vayas detrás con, yo qué sé, Richard ya me escribió. Y le envías un testamento, te he extrañado, cariño. Si tú supieras cada noche cómo he vivido, yo qué sé, eres mi aire, eres mi oxígeno. Es esto, eres mi oxígeno. Por favor, vuelve a casa, vas a decir, vuelve a casa. Cariño, no. Si te escribe, dile, sí, hola, ¿qué tal? Sí, todo muy bien. Como que no te note desesperado, desesperada, ¿vale? No como Richard, porque Richard a veces para desesperado. No, que te notes sereno, serena. Yo sé que por dentro quieres abrazarle, comerle, dale un beso con lengua, pero tienes que tranquilizarte, Tauro. Te viene un contacto, una comunicación que a lo mejor tú ni te esperas, guapa, guapo. Es esto, vamos a continuar. Uy, la carta del sol. Cariño, yo veo pasión, yo veo orden. Yo veo que si tú estás en un problema también legal, de repente me dice Richard, no, en estos momentos a mí no me interesa el amor, vale, que no es que no me interese, simplemente me preocupa más lo que es mi economía. Si tú estás en un juicio legal, perdón, veo que ese conflicto, las autoridades van a estar a tu favor, pero veo que ese cucaracho, esa cucaracha, no te lo quiere poner las cosas fáciles, ¿vale? No va a decir Richard, creo que ha cambiado, no ha cambiado, cariño. No te lo quiere poner fácil, porque yo veo aquí, mira, yo veo aquí un conflicto.
Puede ser que tú estás teniendo algún tipo de conflicto familiar, pero te vuelvo a decir, las autoridades van a estar a tu favor, así que tienes que saltar de alegría, mi bisonte, ¿vale? Salta de alegría, Richard, tengo fuerza. Tú tienes fuerza, cariño, por eso yo te puse bisonte. Por eso te puse bisonte. Mira, vas a tener una oportunidad, pero tienes que creértelo, porque ¿de qué sirve que yo hable como loco si tú no me crees nada? Entonces no va a llegar nada. Recuerda la ley de la atracción, cariño, recuérdalo. Muy bien, vamos a continuar. Yo parezco un diablito que te come la oreja. A ver, ¿qué más nos quieren decir? Uy, por Dios, las cartas. ¿Cómo están hoy día contigo, cariño? Vale, que estamos inaugurando cámara nueva, pero ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Hasta la chancla se movió. Oye, aquí está la chancla, no sé si lo has visto. Vale, te quiere saludar. Te quiere saludar, Tauro, porque la chancla es así, se pone a veces celoso, celosa. Ya te he puesto en un altar. ¿Ve lo que te digo, cariño? ¿Ve lo que te digo? Tiene la carta del Rey de Bastos y la carta del Carro. A mí me viene una propuesta. Yo lo que estoy viendo aquí es ese deseo que tú has estado queriendo locamente. Tanto lo que es de repente en el amor, como también puede ser en la economía, en el trabajo. Algo tú has estado pidiendo. Por favor, Dios, universo, quiero que esto se cumpla. Y esto llega. Mi querido Tauro, siento un Aries, no sé por qué, casi lo digo. No sé por qué siento, Tauro, que algo va a conspirar en tu favor. Pero tienes que tener fe. ¿Por qué te lo digo? A mí me cuesta responder los mensajes. Es cierto que me cuesta responder, ¿vale? Pero yo los leo, aunque sea de paso, pero lo leo. Y a veces veo que dicen, uy, no, todo lo que me has dicho en las cartas no me sale nada. Mi vida es un desastre, cariño. Pero es que si tú estás diciendo que tu vida es un desastre, estás afirmando que te gusta esto. Tauro, tú eres una persona muy inteligente, ¿vale? Con mucha fuerza. Esto es lo que te voy a decir, no te lo tomes para mal, porque algunas personas se lo toman muy en serio todo. No te lo tomes para mal. ¿Qué significa la ley de la atracción para ti? ¿Te has preguntado? Richard, la ley de la atracción es, yo qué sé, que voy a estar echada, sentadota, en mi sofá o en mi cama comiendo helado, ahí engordando, cebando, y todo lo que yo quiera me va a llegar, por obra y magia, ¿vale? Porque eso es la ley de la atracción, eso es lo que yo entiendo, cariño. La ley de la atracción es que tú también vayas en busca de tu felicidad. El universo, tú crees que Dios te va a dar a ti bendición si tú estás echadota en tu cama y a una persona que está detrás por sus sueños, detrás por ser feliz, ¿lo va a ignorar? Cariño, lo va a dar prioridad a la persona que está buscando su felicidad. Hay una película, En busca de la felicidad, con Will Smith, ¿no? El que da el sopatón en la cara, ese, ¿vale? Entonces es esto, cariño. Tú tienes que también trabajar para que te llegue lo bueno. A ti te va a llegar lo bueno, ese deseo que tú tanto estás buscando. Siento que muchos de vosotros o van a viajar, o simplemente la persona que tiene que venir a tu vida tiene que hacer un viaje. No estás cerca de tu casa, cariño. No estás cerca. Uy, por Dios. Y yo veo que ya existen personas que te dicen, hey tú, Tauro, bisonte, ¿por qué estás pensando en Juanita? ¿Por qué estás pensando en Juan? ¿Acaso no te sobran hombres y mujeres? Estoy seguro que te sobra, cariño. Pero es así, el amor es ciego, es como Shakira, ciego, sordo y mudo, ¿vale? Pero muchas veces te lo recuerdan. Es como si me dijera, Richard, qué pesados que son de verdad. Siempre me lo recuerdan. O siempre me dicen todo lo malo. O siempre me dicen que yo soy más mujer, yo soy más hombre. Que esta persona, yo qué sé, es una cucaracha. Ay, de verdad. Mira que yo a veces digo, ¿vale? Yo soy consciente. Yo a veces a Leo especialmente lo digo, Leo, ¿qué haces fijándote en esa momia? Richard es que es guapo por dentro. Yo lo digo, ni despellejando lo encontramos su belleza. Nada, no hay manera. Pero a veces hay personas que son muy atractivos aunque no sean guapos, cariño. ¿Sabes cuál? ¿Qué lo hace atractivo? Su alegría, su carisma, ¿vale? La buena persona que es. Eso lo hace atractivo. Pero si tú me dices, Richard, no. Lo único bueno es su belleza, porque lo resto no vale nada. Entonces te diría, cariño, haz caso de esas personas que te están advirtiendo, ¿vale? Richard, pero es que yo qué sé, se parece a Brad Pitt. Se parece a Angelina, es esto, yo qué sé, es una musa, es una diosa del amor, es un dios del amor. Pero cariño, te saca los cuernos. Entonces, ¿para qué sirve de que vas a estar con un guapetón, una guapetona, si te saca los cuernos? Es esto, mejor estar solo o sola que mal acompañado o acompañada, cariño. Haz caso también de los buenos consejos, ¿vale, Tauro? No digas, Richard, no, yo lo puedo todo. También haz caso de los buenos consejos, porque siento que tu
Personas especialmente pueden ser padres o hijos. No sé por qué me sale hijos. Te van a aconsejar, ¿vale? Pero haz caso de tu corazón. Haz caso de tu corazón. Si tú me dices, Richard, él vale la pena, pues ya está. O ella vale la pena, pues ya está, cariño. Cómetelo, cómetelo. Para eso Dios te ha dado dientes para que comas, ¿vale? Cómetelo entonces, cariño. Mira, a mí las cartas también me están diciendo, tienes que empezar a sanar. Tienes que empezar a hacer limpieza espiritual. Tienes que empezar a reconstruir. Porque, Tauro, a veces cuando estamos con toda esa mala vibra, toda esa mala leche, ¿vale? De nuestra boca sale de todo, dragones, serpientes, cucaracha, de todo. Pero toda esa mala vibra al final también nos devuelve. Recuerda que todo es como un boomerang. Todo lo que tú tiras se te devuelve. Entonces, yo como consejo te digo, trata de buscar tu equilibrio, trata de buscar tu paz, tu tranquilidad. Es muy importante, Tauro, ¿vale? Es muy importante. Trata de creer en ti también, cariño. Trata de creer en ti. Hay una canción. Richard, ¿me vas a cantar algo? No me lo sé muy bien la letra, ¿vale? Pero te lo voy a cantar. Las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas. Algo así es, ¿vale? ¡Qué alegría! Otro día vivo. Y es insolente el sol, se mete por todo rincón. Esta canción es de... Ay, no me acuerdo, pero lo voy a poner. Dímelo, Richard, pónmelo. Es muy bonita, ¿vale? Las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas. Te da a entender que la felicidad está en la simplicidad de la vida, cariño. Es esto, ¿vale? Y es insolente el sol, se mete en cada rincón. Es esto, hago lo que quiero. Tienes que vivir, cariño, tienes que vivir. Richard, una canción que te lo sepa. Muy bien, vamos a ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y miré que era reina. Es esto, tienes que vivir. Mira, Richard, me da miedo el que dirán. Cariño, para 3 telediarios que nos quedan, ¿por qué te complicas la vida? ¿Por qué? Tú has venido a esta tierra para ser feliz, no para dar cuenta a nadie, ni a mí. No para dar cuenta a nadie. Entonces, métete eso en la cabecita loca ya. Por favor, Tauro, tienes que vivir. Porque luego cuando pasen los años, vas a estar como la vieja del muelle de San Blas, ahí con tu vestido de novia esperando a tu cucaracha o a tu cucaracho. Cuando ya vas a tener 50, 70, 80, 90, 100 años y no vas a tener ganas ya, vas a querer solamente descansar. Te lo digo por experiencia, porque yo tengo ya casi 42 y ya no me llama la atención las fiestas, solo quiero estar en casita. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar signos, ¿vale? Richard, hoy cómo has venido. Revolution, cariño, es cámara nueva. A ver si no se ven todos mis defectos. No sé qué voy a hacer, haré un retoque por ahí. Vamos a ver. A ver, cariño, iniciales. Estoy abrigado porque, Barcelona, ¿cuándo va a llegar la primavera? No va a llegar, creo, nunca aquí. Hasta nevado, imagínate. La letra, me dice Capricornio, me habla un Leo. Me dice un Libra, un Cáncer y también me dice lo que es un Piscis. Estos son los signos que están lidiando contigo, mi querido Tauro. No sé por qué siento un Capricornio, un Géminis, un Escorpio. O ese Aries que no lo puedo sacar de mi cabeza. Te voy a dar lo que es iniciales. Todavía no he acabado la lectura, guapa, ¿vale? Guapo. Risha, ¿ya acabaste? No, todavía no acabo. Todavía no acabo, cariño. Tuve tomando lo que es tuyo, yo qué sé. Vale, Risha, voy a poner pausa. Y voy a traer palomitas. Trae palomitas, cariño. Come, ya está. Si quieres engordar, come. La letra W o la letra M también puede ser. La letra S de sapo. ¿Cuántos sapos has besado en tu vida? Dímelo. Hoy yo creo que 1000. Muy bien, vamos a continuar. La letra F. Ahí está. La letra R de Richard, cariño. De Ricardo, de Ricard. También en catalán. La letra F. A ver. La letra V. Uy. ¿Qué te decía? Que hay una persona que tiene que hacer un vuelo. O tú vas a hacer un vuelo. Y mira lo que me sale aquí. Un avión, cariño. Un avión. Dirá, Richard, ¿por qué miras para allá? Porque allá está la pantalla, pero aquí están los lentes. Un avión. Alguien va a hacer un vuelo. O a lo mejor me dices, uy, no había caído en esto, Tauro. ¡Oh! Te lo tenías guardadito, cariño. Hoy de verdad, cada vez te voy conociendo más. Eres una bandida y eres un bandido. ¿No será que tú te me vas, yo que sé, de vacaciones? Richard, ya compré el vuelo, me voy de vacaciones. Pues cariño, en ese vuelo, en ese viaje, vas a conocer a alguien que te va a impactar.
No vaya a ser que seas como Cáncer, porque entonces te tiro la chancla, ¿vale? Cáncer, yo soy Cáncer. Richard, justo cuando subí lo que es en el avión, sí, en el asiento de al lado, apareció mi marido, apareció mi futura mujer, mi futuro marido. Richard era guapo, era guapa, Richard, si tú supieras. Es que de verdad me daba hasta vergüenza comer, porque tenía miedo que se me note por aquí los frijoles. Es esto, ¿te ha pasado o no? Dímelo, Tauro, dímelo si te ha pasado o no. A mí me ha pasado alguna vez que cuando he hecho un vuelo, había una persona que me gustaba y tenía miedo de comer, porque yo cuando mastico, me suena mucho la boca. Parece que estuviera comiendo, yo qué sé, picando. Parece que estuviera picando maíces. Entonces, me da un poco de corte, te soy sincero. ¿No será que esto te va a pasar, Tauro? O a lo mejor me dice, Richard. No, ese día me fui al restaurante, Richard. Y yo fui, yo qué sé, en plan empoderada, ¿vale? Yo iba a comerme un pollo a la brasa. O yo qué sé, un chuletón de 2 kilos. Eso sí, Richard, porque tengo ese puntillo. Me iba a comer. Pero justo cuando estoy yendo, cariño, el dependiente, era mi príncipe azul, era mi princesa. Y yo dije, ¿qué hago? Quiero comer. Y yo, pues, yo qué sé, para que digan que no soy una muerta de hambre. Me pedí una ensalada, me pedí un yogur. Richard, lo pasé mal, mi estómago sonaba y todo. Cariño, tú no tienes por qué sacrificarte por los demás. Si quieres comerte un chuletón, cómete un chuletón, ¿vale? Al fin y al cabo esta persona tiene que aceptarte como es, cariño. No trates de fingir algo que no eres, porque luego en la convivencia no vas a poder fingir todo el tiempo, ¿vale? Te lo digo así. Muy bien, ya está, consejito. Vamos a darte un mensaje de los arcángeles. A ver, mi querido Tauro, ¿qué nos quieren decir? Uy, por Dios. Transición profesional. Escucha. Tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Por eso te digo de que la felicidad te va a llegar. Creo que muchos de vosotros también se van a cambiar de trabajo, ¿vale, cariño? O simplemente me dices, Richard, no, necesito reciclarme, reinventarme, necesito hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de proyecto. A lo mejor vas a empezar a estudiar algo nuevo, cariño, puede ser esto, pero veo cambios o ascensos, o simplemente el trabajo no está dentro de tu centro de confort y tienes que desplazarte también. Es esto. Muy bien, vamos a continuar. ¡Qué alegría! Otro día vivo. Ya es insolente el sol, se mete por cada rincón. Muy bien, vamos a continuar. A ver qué nos dice en el tarot urbano para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, mi querido Tauro, por Dios. Ya me dirás si sale bien la imagen, de verdad. Mira que he tratado de regularlo bien, pero a ver si no salgo muy blanco. No sé qué voy a hacer. ¡La verdad! No dicen. La verdad, mi querido Tauro. Las verdades empiezan a salir a la luz. Mira, las verdades van a salir a la luz, cariño. Algo que a lo mejor de repente tú querías que salga ya. Richard, necesito enterarme de todo. Necesito saberlo todo. Necesito saber si me ama. Necesito saber si me miente. Cualquier cosa. La verdad sale a la luz, nos dicen. La verdad. Uy, por Dios, Tauro. Te miro y te desconozco. Y vas a estar saltando de alegría, corazón. Vas a estar saltando de alegría. Uy, por Dios. La verdad sale a la luz. Vamos a ver ahora las características. A ver, cariño. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las características para vosotros, mi querido Tauro, con mucha fe? Ay, cariño. Me sale aquí la carta del 8 de bastos. Uy, por Dios. Tauro. Mira lo que yo estoy viendo aquí. Tú vas a tener propuestas o te vas a rodear de muchas personas, la cual de repente vas a empezar primero como algo sexual. Pero luego lo que empezó como algo sexual, viene lo que es el enganche. Esta persona se va a acostumbrar a ti o esta persona está enamorado de ti, cariño. ¿Por qué te digo? Lo que empezó como algo sexual se vuelve en una relación firme. Veo que vas a estar con muchas personas en contacto, cariño, con muchas personas. Es tu racha de suerte, cariño. Cómetelo todo. Pero eso sí, cuídate, ¿vale? Porque no vas a decir, Richard, ya llevo 9 meses de la lectura. Ya llevo 9 meses. Me salen muchas personas de elemento fuego. Puede ser que inclusive de repente el gran amor de tu vida está lo que es en tu trabajo, cariño. En tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Hay una persona que practica algún tipo de deporte de meditación o últimamente tú lo estás soñando, tú lo estás recordando. Richard, no puedo sacarlo de mi mente, lo recuerdo todos los días, Richard, no sé qué hacer. Hasta en la sopa lo ves. Es esto.
Veo que también hay una persona o tú recuerdas un evento que tú viviste con una persona o vas a recordar un evento que te hace recordar a él o a ella. Algunos de ellos de repente son de piel blanca, algunos de repente son piel trigueña o mulatos también, puede ser, ¿vale? Muchos de ellos o de ellas se hacen el cabello como rastas o se hacen trencitas o tienen el cabello ondeado. Algunos de ellos también tienen lo que es el cabello castaño o el cabello rojo. Es una persona que puede ser un Sagitario o su trabajo está vinculado con el mundo de la noche, discotecas, bares, restaurantes, etcétera, etcétera, o tú lo vas a conocer en algún tipo de evento social. Es esto, mi querido Tauro, te enseño las cartitas. Gracias de corazón por apoyarme en lo que es en el canal. Hasta la vista y te me cuidas. Bendiciones, Tauro. Comenta si te ha gustado.